Hola a todos, hoy voy a mostrar un gabinete para una CPU una computadora de escritorio para armar CPU. Es kit, viene con teclado, mouse y parlantes. Es esto. Vamos a ver si gusta a alguien este kit, que es bastante económico, digamos, pero para armar una computadora de casa va a estar bien. Tiene parlantitos como estos. Está en paquetes, parlantitos comunes, digamos. Electricidad va para parlantes con USB, un conector y un conector de salida de audio donde conectas, y tenés parlantitos chiquitos, pero para computadora sueles escuchar sonidos o ver algún video en YouTube, alcanza. Y si no, compras unos parlantes profesionales para computadora para escuchar ya música linda y todo. Un mouse que es USB conector, tiene mouse así de Sentei, misma marca, es también de Sentei todo, y viene ya con teclado que también es USB. A ver, miramos qué teclado es así, ¿no? Ahora vamos a ver el gabinete. Abrimos. Yo ahora voy a armar una computadora de esto todo, por eso estoy mostrando, para que si alguien quiere comprar antes puede ver el video como es. Es marca Sentei, viene con un fuente ya de 500. Es esta marca, modelo, ahí se ve, ¿no? Acá está escrito qué conectores tiene. Está en esta caja, digamos. Si alguien quiere ver qué dice caja, medidas y todo, ahí está, sobre caja. Creo que se apunta ahora. Computadora. Bueno, voy a sacar de adentro y mostrar cómo es. Dejamos algunos reviews para mostrar cosas de computación. Armamos todo y vemos cómo es. Bien, se ve con buena pintura, ¿no? Bastante bien pintado. De adelante es así. Acá tenemos para dos USB, para salida de audio y entrada de micrófono. Tenemos botón para encender, para resetear. Acá podemos sacar tapas y poner lectora de DVD, que mismo que voy a hacer. De atrás está así, con fuente también bastante bien pintado. Mira, no tiene algunos cositos donde se puede lastimar, está bastante prolijo. Tiene que mirar acá antes que encender, para que está para 230, 220, para que no se cambie para 110, porque esto se cambia para 110 o 230. Antes hay que revisarlo en fuente. A ver,
Abrimos la tapa. Ajá. Una tapa atrás está así, ¿no? Y vamos a ver otra tapa principal donde vamos a conectar ya las cosas. Tiene 4 patitas ahí de plástico para no rayar mesa. Puede poner coolers adicionales, si alguien quiere puede conectar 2 coolers grandes y uno atrás también. Me olvidé decir que acá también, si quieres, puedes meter un cooler. No viene con estos coolers, esto ya hay que comprar adicionales, pero mira, tenemos fuente con todos los conectores. Tenemos conectores para salida de USB de audio para adelante, para encender, reiniciar computadora, para luces adelante. Tenemos tornillos para ajustar cosas adentro. Ahí está. Y cable de electricidad. Bueno, esto quería mostrar para que alguien, si quiere comprar, si gusta, puede ver antes que comprar. También puedo después dejar, si quiere, puede ver un link donde se puede buscar cosas de computación, comprar online. Enviamos por toda Argentina. Hay varias cosas de envío y un montón de formas de pago en una tienda virtual. Chao, hasta el próximo video.